Educación por competencias, aprendizaje de competencias, programas por competencias. En todo, parece que la palabra competencias es lo importante. No hablaré de su origen, pero sí voy a hablar de su significado. Competencia viene del verbo competere, que quiere decir lo que algo es pedido por otro. Pasó al castellano en dos formas. Una por la parte del verbo competir y otra por parte del verbo competer. Este último verbo nadie lo usa, más que cuando queremos zafarnos de un trabajo, de una situación, y arguimos que eso no nos compete. Lo demás, siempre utilizamos la palabra en el sentido de competencia, de competir uno con otro, de competición. Los griegos utilizaban la palabra educación para significar esta posibilidad de crecimiento. Uno se crea de alguna manera a sí mismo mediante la educación. Se modela, para no usar la palabra fuerte de crear. Y había una palabra que acompañaba siempre la paideía, que era la palabra paidía, que significa juego. La paideía, es decir, la educación, era transformadora del ser humano cuando estaba apoyada en la paidía, en el juego. Posteriormente, cuando se les ocurre iniciar las Olimpiadas, por ahí por el año 460 a.C., la idea de competir, de vencer a otro, entra. Y entra también en el terreno de la educación. Competir, luchar, vencer. En griego se dice agonei, ¿verdad? Que da la palabra lucha, agon, que es lo que significa competencia. Esta idea de competencia es la idea de vencer a otro. Y eso en griego se llama la situación que surge agonía. Sufrimiento, por supuesto. Dolor. Cuando alguien compite con otro, pues hay un ganador y otro perdedor. Y el perdedor siempre sufre, ¿verdad? Y el que se enoja, dicen, pierde. Pero también el que pierde se enoja, ¿verdad? Porque sufre, está en esta situación de agonía. Cuando se habla de competencias, nos dicen, no tiene que ver nada con el verbo competir. Educación por competencias no tiene nada que ver con competir. Pero todos la entendemos en el marco de esta visión neoliberal como competición, como ganarle a otro. Y esto surge porque donde se comenzaron a usar esta palabra, donde se comenzó a usar esta palabra, fue en Inglaterra y en Francia. En inglés, competency
se traduce al castellano simplemente por habilidad. Compétence, del francés al español, se traduce por habilidad. Al traducirlo por competencia, generamos un lenguaje que, si de por sí es ambiguo, aquí se hace muchísimo más ambiguo. Por competencias se está queriendo decir habilidades. Por eso inició en el terreno de lo laboral, en los talleres. Demuestra la habilidad que tienes armando y desarmando un motor. Y si lo armas y lo desarmas bien, o lo desarmas y lo armas bien, vamos a decir que eres un mecánico competente para armar y desarmar motores. Pero después dio un salto y en castellano, por razones que hay que achacarle a los órganos internacionales de finanzas, se asumió también la palabra competencia con este significado de habilidad. Como no cuajaba muy bien dentro del terreno de la educación, le incluyeron en la palabra competencia habilidades, que es la traducción de competencia, y valores, que no tienen nada que ver con la competencia, ¿verdad? Yo puedo ser un competente ladrón de bancos, un competente abridor de cajas fuertes, ¿verdad? Y eso no está relacionado necesariamente con una postura ética. En fin, es una palabra que en educación, desgraciadamente, y sobre todo en México, llegó porque fue impuesta, pero no refleja el sentir del mexicano ni el actuar del mexicano, que con escuela o sin escuela es una persona con grandes habilidades. Así lo reconocen, por ejemplo, los armadores de automóviles que tienen aquí, pues esta maquila mexicana, ¿no?, de construir coches, de armar coches, y que descubren que los mexicanos son obreros muy hábiles.